cosas que hacer hoy, pero sobre todo la palabra de Dios. We have a lot of things to do this morning, but above it all, His Word. Pero His word. definitivamente es hermoso celebrar la diversidad cultural que hay aquí. But also, it's amazing to celebrate this diverse culture that we have. Países de todo Latinoamérica y por supuesto Estados Unidos. Countries from all of Latin America and of course the USA. Y recordar que todos somos creación de Dios. And remembering that we are all creation of Que God. nuestras diferencias y rasgos físicos son el producto de la creatividad de Dios. And that all of our characteristics is a product of God's creativity. Y como países y personas diferentes manejamos los problemas y las dificultades diferente. And you know, and us from different countries, we handle problems differently. Sabemos muy claro que el país del Salvador ha estado manejando el problema de la inseguridad de una manera muy diferente. We know that, for example, the country of El Salvador has handled the problem of uncertainty very differently. Y tengo yo información secreta que solamente me dieron a mí. And Pastor Fernando has some top secret information classified that they only gave him. Que el presidente de El Salvador, Bukele, mandó a inventar una máquina en contra de ladrones. That the President Bukele of El Salvador got a machine invented to go against drones. Esta máquina atrapa a todos los ladrones. Oh, excuse me. This machine traps all the thieves. Y entonces la han usado y les ha funcionado muy bien a ellos. This machine has been used and has been going really well. Y el presidente de Honduras dijo que la quería usar y intentaron usarla. And the president of Honduras said, you know, we want to use it, and they tried using it. Pusieron la máquina en el centro de la ciudad y en 20 minutos atraparon 20 ladrones. They put this machine in the middle of one of the cities and they got 20 thieves. En Guatemala hicieron lo mismo, la pusieron en el centro de la ciudad 20 minutos y atraparon 30 ladrones en Guatemala. In Guatemala, they did the same thing, and in 20 minutes they captured 30 thieves. En Cuba la pusieron en el centro, hasta Cuba se metió en esto y la pusieron ahí y atraparon 7 ladrones en 20 minutos. Check this out, y'all. Even in Cuba, they put this machine, and in 20 minutes they got even 7 thieves. Y nuestro presidente en México dijo, saben que yo también la quiero en la Ciudad de México. And the president of Mexico said, you know what, I want this in Mexico as well. En 5 minutos se robaron la máquina. In 5 minutes they stole the machine. Todos somos diferentes. Hey, check this out, y'all. We are all different. Pero hay una cosa que como hijos de Dios debemos tener en común. But there's one thing as children of God that we must all have in common. Nosotros como hijos de Dios debemos tener a Cristo en común. Each and every one of us as children of God must have Christ in common. Esta mañana les voy a hablar de la vida cruciforme. This morning we're going to talk about the cruciform life. Esta es la vida que representa a Cristo Jesús. This is the life that is representative of Jesus Christ. Los teólogos le han llamado a esto la vida cruciforme y es la vida que imita a Cristo Jesús. The scholars have called this a cruciform life. It's the life that imitates Christ. Y esta mañana prepárense, hermanos, porque vamos a entrar en un pasaje muy leído por los teólogos y los cristianos desde hace mucho tiempo. And prepare this morning because we're going to be looking at scripture that the scholars and other Christians have read for a long time. Estamos en Filipenses capítulo 2 We're in Philippians chapter 2 this y morning. vamos a estar leyendo versículos 5 al 8. We're going to be reading verses 5 through 8. En la historia de la iglesia se dice que esta porción se leía y se cantaba en la iglesia. In the history of the church, it's said that these verses were not only sung, but read, but they were sung as well. Era tan importante esta porción que tú y yo vamos a leer que la iglesia, primera iglesia, cantaba estas letras y le pusieron música. You know, so these verses are so important. It said even that the early church would read it, but also put song to these verses. No as la well. vamos a cantar nosotros, pero sí lo vamos a leer juntos. We are not going to read, sing it together, but we are going to read it Vamos right a leer esta porción solo en español. Los que leen en inglés nos siguen por favor con su vista. now. We will read this portion just in Spanish. Any English speakers can follow along. Pero por respeto a la palabra de Dios les voy a pedir que se pongan de pie. As respect to the word of God, why don't we all stand right now to read the scriptures? La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Lord bless his word in our lives. Pueden tomar asiento. Everybody may be seated now. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. So remember, the Apostle Paul is writing this in jail. Está escribiéndole a una iglesia que él ama mucho. He's writing this to a church that he loves so much. Y les está enseñando que la iglesia debe de ser imitadora de Cristo Jesús. What he's telling this church that they need to be imitators of Christ. Que en un mundo al revés, nosotros debemos ser ciudadanos del cielo. That in an upside down world, you and I need to be citizens of Y heaven. como ciudadanos del cielo tomamos, lo vimos la semana pasada, tomamos en cuenta las necesidades de otros primero que las nuestras. As citizens of heaven, like we talked about last week, we put the needs of others first before our own. El apóstol Pablo ahora nos va a dar el modelo a seguir en Cristo Jesús. ¿Cómo se mira esa vida entregada a los demás? You know, now the Apostle Paul is going to give us a model of that life who puts the needs of others Y first. si ustedes leen conmigo el versículo 5, dice así el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir, en otras Biblias dice esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. So let's start out one more time by reading verse 5, having this mind among you, which is yours in Christ Jesus. ¿No es cierto que todo inicia con la manera de pensar? Isn't it true that anything starts with just the way we think? Tus pensamientos se convierten en hábitos. Your thoughts convert into habits. Tus hábitos se convierten en tu carácter. Your habits then convert into your Y character. tu carácter se convierte en tu destino. Then your character converts into your destiny. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros queremos cambiar nuestro carácter y nuestro destino, tenemos que pensar como Cristo pensó. That's what Paul's saying. If you want to change your character, you want to change your destiny, you need to start thinking like Jesus Christ Pablo thought. le dice a la iglesia: piensen como Cristo pensó. Paul is saying here, think, church, just like Christ would think. Cuando se trata de las otras personas, tus seres queridos, los hermanos en la fe y cualquier otro ser humano, ¿tienes tú el pensar de Cristo o tienes tu propia manera de pensar? When you think about your friends, your loved ones, everybody around you, how do you think? The way just thinking about just you, or the way Christ would think? Jesucristo es el ejemplo a seguir cuando se trata de las relaciones interpersonales. You know, Christ is an example of following when it has to do with interpersonal relationships. El mundo no te enseña cómo amar a las personas como Cristo te amó a ti. The world doesn't show you how to love how Christ loves you. Y muchas veces queremos amar a la gente en los momentos difíciles y no podemos. Many times we try to love people within those difficult moments, but we just can't. No podemos porque la vida y el pensamiento de Jesús no es nuestro estilo de vida. Because Christ's life and his example is not our style of life. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que hacer el pensamiento de Jesús nuestro estilo de vida. What Paul's saying here, that Christ is thinking, we need to make that our style of life. Lo que te estoy tratando de decir es esto: que si tú no aprendes a pensar diario con la mente de Cristo, no lo vas a poder hacer en los momentos difíciles. What I'm telling you is now, if you don't start doing it in your daily life, thinking like Christ, then you're not going to be able to do it then when those difficult moments arise. Si no te llenas tu mente de la manera de pensar de Cristo en la mañana, no vas a poder terminar el día con la mente de Cristo. If you can't fill your mind with Christ in the way he would think in the mornings, you're not going to be able to do it in the evenings. Pablo está diciendo que existe este pensamiento en nosotros. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Paul's saying this type of thinking is not a suggestion, it's a commandment. Hermano, yo no sé si te has dado cuenta, pero como hijo de Dios necesitamos renovar nuestra mente. I don't know if you know this, but as children of God, we need to be renewing our mind. El apóstol Pablo dijo eso, que no nos conformemos a este mundo, que no nos moldeemos a este mundo, pero que renovemos nuestra manera de pensar. Remember, Paul himself said that we are not to be conformed of this world, but we are to be the renewing of our mind. En ocasiones como hijos de Dios nos vemos de cabeza tratando de entender al mundo, como esta imagen que está aquí enfrente. You know, as children of God, many times we try to use our own thinking to understand the world. Vemos al mundo y queremos entenderlo y nos volteamos de cabeza como hijos de Dios porque el mundo está de cabeza. We try, as children of God, to look at the world upside down because that's how sometimes the world is. Y si no tratamos de entenderlo, tratamos de imitarlo. If we don't understand it, then we try to imitate it. Pero la Biblia nos dice que nosotros nos debemos de entender al mundo, mucho menos imitarlo.
The Bible says we're not to try to understand the world, even imitate it. Pero tampoco debemos criticar al mundo. But we're not even then to criticize the Lo world que as well. debemos es vivir como Cristo vivió para que el mundo sepa que hay esperanza en Cristo Jesús. But we are to live like Christ lived so the world can know that there is then hope in Christ. ¿Pueden decir amén a eso, hermanos? Can you all say amen to that? La manera de dar esperanza al mundo es viviendo como Cristo. The way to show the world that there's hope is to live like Christ. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos. Hermanos, piensen como Jesús. That's what Paul's trying to tell the brethren there. You have to think like Jesus. Ahora, hermanos, pensar como Jesús no viene natural. Honestly, y'all, thinking like Jesus doesn't come naturally, right? Nadie de nosotros naturalmente le nace pensar y sentir y amar como Jesús. Nobody here, it comes out naturally to think, to love, and talk like Jesus. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos da el poder, la habilidad de pensar, de amar, de respetar y de responder como Cristo respondió. It's the Holy Spirit who gives us that ability to love, to act, to think, to respond like Es Christ. por eso que siempre debemos decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. That's what we always need to say. Lord Jesus, please fill us with your Spirit. Vísteme de ti para que yo pueda ser responsable delante de ti. You know, dress me like you so I can be responsible in front of everybody. Mira, como hijo de Dios, tú eres 100% responsable de cómo respondes. As a child of God, you are 100% responsible in how you respond. Pablo le está diciendo básicamente a la iglesia, ustedes son responsables de cómo van a responder al mundo. Paul is basically saying to the church, you, church, are 100% responsible to how you respond to the world. Y si había una iglesia que podía echarle la culpa al mundo, era la iglesia de Filipos. And if there's a church that can blame or give fault to the world, that was the church in Philippi. Porque en el tiempo de la iglesia de Filipos, recuerden, la iglesia estaba siendo ya perseguida por el emperador. If you remember, during the times that the Philippian church existed, they were being persecuted by the Roman emperor. Pablo está en la cárcel por causa de Cristo. Remember, Paul's in jail because of the cause of Christ. Ya se ha escuchado de personas que han muerto por la causa del Señor. It's been heard already, people dying because of the cause of Christ. Así que la iglesia bien podía decir, oh, no es mi culpa, es culpa del mundo, por eso yo no soy como Cristo. The church can say, you know, it's the world's fault, it's not my fault, that's why I'm not like Christ. O el mundo, mucha gente dice, el mundo está difícil. Bienvenido a la realidad. El mundo siempre ha sido difícil. People say, no, the world is so difficult. Oh, hey, welcome to reality. The world is difficult. Pero Pablo está diciendo, tú eres 100% responsable de pensar como Cristo Jesús. But Paul is saying here once again that you are 100% responsible to respond and think like Christ. Pero gloria a Dios porque también estamos 100% apoyados por el Espíritu Santo para responder como Él. But thank God that we have 100% depend on the Holy Spirit to be able to respond like Him. Dios no te da la tarea de ser como Cristo sin Cristo. Christ does not give us the homework of being like Him without Him. Dios no te da la tarea de ser un cristiano sin el poder del Espíritu Santo. God does not give you the assignment to be like Christ without the Holy Spirit. Una persona que quiere ser cristiano sin el poder del Espíritu Santo es un hipócrita, no es un cristiano. A person who says they're a Christian without the Holy Spirit backing them, they're a hypocrite. They're not a Christian. Los cristianos somos hijos de Dios y vivimos como Cristo no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Christians are ones that have Jesus as their Savior, who do not respond by their own effort or power, but by the Holy ¿No Spirit. estamos agradecidos por el Espíritu Santo, hermanos? Are we thankful for the Holy Spirit because of that? La vida cruciforme, la vida que representa la cruz de Cristo, no sucede en el sufrimiento. The cruciform life, the life of Christ is not in the suffering. O no inicia en el sufrimiento. Or does not begin in suffering. Inicia con nuestra manera de pensar. It starts out with the way we think. Inicia con una mente como la de Jesús. It starts out with a mind like Jesus. ¿Y cuál era la mente de Jesús? And what is the mind like Jesus? Bueno, aquí lo tengo en tu pantalla. Es número 1, una mente desinteresada. Here we have the point number 1 there. It's a selfless mind. Una mente desinteresada. Once again, a selfless mind. Si tú querías conocer una persona desinteresada que no quería sacarle beneficio a nadie, esa persona es Jesús. If you want to know that person who has a selfless mind, who doesn't take advantage of nobody, that's a mind of Christ. Mira lo que There. dice el versículo 6. Look what it says there in verse 6. El cual siendo, nota, subraya esa palabra, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Look what it says there in verse 6. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Déjame explicarte un poquito este texto. La palabra siendo significa que siempre ha existido.
That word, though, it means, in other words, No, though- being, the word being. He means that he was always there. La palabra es de que Cristo siempre fue Dios. In other words, that means Christ was always God. Que algunos dicen, y si te encuentras, por ejemplo, si hay alguien que viene del contexto, otro contexto, no lo voy a decir, pero algunos dicen, no, mira, Jesús no era Dios, Jesús tenía la forma de Dios. Some people say that Christ was. They have the thought that he was not God. He had the form of God. El problema con ese argumento es que el mismo texto lo debate. That argument, this verse counteracts that. Porque también dice la escritura que sí, Jesús siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. That says that even though he was in the form of God, he did not call equality with God a thing to be grasped, but took the form of a servant. Y la pregunta es, ¿Jesús fue 100% siervo o más o menos siervo? So the question is, was Jesus 100% servant or yes and no servant? Díganme ustedes, ¿fue 100% siervo o más o menos? Was he 100% servant, Jesus, or he was just a little bit? Pues la misma palabra forma de siervo es la palabra que se usa forma de Dios. So the same word, a form of servant, is the same thing, form of God. Así que si decimos que fue 100% siervo, el mismo texto nos está diciendo que Jesús siempre ha sido 100% Dios. So the text is telling us he was 100% servant, and he's also 100% God as well. ¿Están conmigo, hermanos? Is everyone with me right now? ¿Demasiado temprano para esto? It's early for this, huh? No se preocupen, allá afuera le están esperando las pupusas, así que Don't worry, y'all. We got food outside. Sí. Yeah, it's coming, y'all. It's coming. Pero lo que está diciendo el texto es que Jesús siempre ha sido Dios. Well, the verse is saying here that Jesus has always and is God. Y les voy a dar un poquito de textos bíblicos, están en su pantalla, pero esto es lo que dice Juan, lo que dice Pablo y lo que dice autor de Hebreos acerca de Jesús. Mira lo que dice verso Juan 1:3. Let me tell you what John, Paul, and even the author of Hebrews says. Let's start off on the screens with John 1 through 3. Léanlo conmigo ustedes en español, en voz alta, están en sus pantallas, díganlo fuerte conmigo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. English speakers, let's say it loud, y'all. Let's start reading it. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Desde antes de que existiera el universo, el verbo ya existía. Even before the universe existed, the verb already Y el existed. verbo es Cristo. Excuse me, the beginning, and the beginning is God. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Look what it says in Colossians 1:15. Léanlo conmigo para que despertemos todos. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. English speakers, help me out. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. El autor de Hebreos lo dice así, lean conmigo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. English speakers, one more time. Hebrews 1:3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. Lo que está diciendo es que Cristo siempre ha sido Dios y siempre será Dios. What it's saying here that Christ has always been God and he will always be God. Que si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo porque Él es el reflejo mismo de la naturaleza de Dios. That if you want to know God, you need to know Jesus because he is the exact reflection of God. Me gusta cómo San Agustín lo pone, lo escribe y está en sus pantallas. Dice así San Agustín, el hombre le fue añadido, hablando de Jesús, a Dios le fue añadido el hombre. Dios no se perdió para él. Él se despojó de sí mismo, no perdiendo lo que era, sino tomando para sí lo que no era. I love this quote from St. Augustine, and it says, man was added to him. God was not lost to himself. He emptied himself, not losing what he was,
but taking to himself what he was not. Cuando la Biblia dice que Jesús se despojó, no significa que dejó de ser Dios. When the Bible says that Jesus emptied himself, it doesn't mean that in that moment he stopped being God. El acto de despojarse es de que a pesar de ser Dios, se añadió esta nueva naturaleza que no era digna de Dios. The fact that he said he emptied himself, the fact that he didn't lose his nature of being God, but also he added on his this nature of being human that was not worthy of God. Y así que tenemos a Jesús 100% Dios y 100% hombre. That's what we have, Jesus, 100% God and 100% man. Pero aquí tenemos a Jesús en esta posición divina y también encarnada. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Se despoja, no se aferra a su gloria. That's what we have, Jesus in his divinity and nature, that he emptied himself. He didn't cling on to his glory. Qué contrario el corazón y la mente de Cristo a la nuestra. What a contrary of the mind and heart of Christ to us. Porque cuando nosotros recibimos un título que le añade valor a nuestro estatus, Because when we receive a title that adds on to our status, lo que queremos hacer es presumirlo. what we want to do is just show off. Lo que queremos hacer es mostrarle al mundo lo importantes que somos. What we want to show the world is how important we are. Recuerdo cuando recién llegué a mi iglesia que me envió en México y la primera vez que llegué a la iglesia. When Rosarito, I'm sorry. Yeah. Okay, Pastor remembers the first time when he arrived to his church that would eventually send him out there in Mexico. Y mi pastor tiene 2 hijos y su niño más chiquito estaba ahí. And our pastor has 2 kids. His youngest son was there. Pequeñito, se llama Daniel. That time he was a little guy. His name was Daniel. Y lo primero que hizo al presentarse, First thing he did was to present himself. me dijo él, ¿sabes quién soy? The little boy said, "You know who I am?" No, pues no te conozco, ¿quién eres? Pastor said, "Well, I don't know who you are." Soy el hijo del pastor. He said, "I am the son of the pastor." Ya me estaba mostrando cuál era mi posición y cuál era su He posición. was already demonstrating his position and at the time pastor's position. ¿No es cierto que es lo que hacemos nosotros? Isn't that true that we do that as well? Pero el Señor no usó su posición para beneficio personal. But the Lord did not use his position to benefit La himself. Biblia dice que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos The Bible- a nosotros. The Bible says that he made himself poor to make us rich. ¿No es eso maravilloso? Isn't that awesome? No significa que Jesús dejó su naturaleza, significa que cambió su forma de interactuar con nosotros. It doesn't mean that Jesus lived his nature being who he is, but he changed the way that he would interact with us. Porque como Dios, él interactuaba con nosotros, pero dijo Dios, yo quiero tener una relación personal con él, con ella, con él. Entonces Dios se hizo hombre, cambió su forma de interactuar. Gracias, Señor, porque así conocemos a Dios. Because at the way in the beginning how God interacted with us, he said, "You know what? Now I want to have a personal relationship with him and her." And that's where then he sent his son. And thank God for that. Now we have that personal relationship with him. Ahora, hermanos, esta es una doctrina muy profunda y maravillosa. And this, everybody, is a great and very profound doctrine. Pero no sirve de nada entenderla si no la llevamos a la práctica. It's worthless with us not only understanding, but if we don't even put it to practice. ¿Cómo es que nosotros podemos reflejar esta mente de Cristo? How can you and I reflect this mind of Christ? Piensa por un momento, hermano, hermana. Think about this for a moment, brother and sister. ¿Cómo puedes cambiar tus hábitos de manera que puedas enriquecer a otros? How can you change your habits in a way that you can then enrich others? Oh, aquí veo mucha sabiduría. I see in here, this room, a lot of wisdom. Veo muchas personas que han pasado por diferentes situaciones, pero para bendecir a otros tienes que dejar ciertas cosas para bendecir a los que están a tu You alrededor. know, I've seen a lot of people go through many different situations, but still blessed people who are around them. Algunos de nosotros tenemos que aprender a soltar nuestros derechos para bendecir a alguien más. Many of us need to learn how to let go of our rights so that we can then bless others. Oh, hermanos, todas las culturas son preciosas y todas las culturas tienen cosas que aferrarnos, pero cualquier cultura que nos enseñe a aferrarnos a nuestros derechos es una cultura contraria al evangelio. You know, we have beautiful cultures. We have many things we want to hold on to. But if we do that so much, hold on to those things of our culture, that's contrary to what Christ Sí, says, that hermanos, culture. somos ciudadanos de la tierra, Yes, we are citizens of the pero land. también somos ciudadanos del cielo. But yes, we're also citizens of heaven. Y en la cultura del cielo renunciamos a nuestros derechos para salvar a muchos. But as a citizen of heaven, we renounce our rights so that we can then bless the benefits of others. Así que al rato que nos formemos para la comida,
nadie se va a aferrar a formarse primero. So when we go out, y'all, line up for the food. Nobody's going to get all stubborn and try to go Todos first. vamos a andar bien amados. No, usted primero, hermano. We're all going to be like, hey, no, you go first. So you No, go no, first. usted, hermana. No, brother, you go first. El peligro es que la comida se va a enfriar. What the bad thing is the food is probably going to get cold in. Te hablo a ti, pastor, líder, padre de familia, I talk to you right now, pastor, leader, father of the family, estudiante o empresario. a student or entrepreneur. ¿Será que no estamos siendo efectivos en nuestro contexto porque estamos más preocupados en nuestros derechos, nuestros privilegios, nuestro estatus, que en lugar de dar gloria al Señor? Could it be that we are not being effective in our context because you and I are more concerned about our status, rights, and privileges than imitating Christ's humility and self-denial? Como padres nos estamos perdiendo la oportunidad de bendecir a nuestros hijos porque estamos más preocupados por mostrar que somos los jefes en lugar de mostrar que hemos sido puestos para criar, amar y dirigir. You know, us as fathers of families, is the fact that maybe we're losing out on the blessings of being able to help others because we're so hold on to that aspect of, you know what, I'm the father, I'm in charge, I run it all. Definitivamente al meditar en esto digo yo necesito la mente de Cristo. Honestly, meditating on this, I can see that I need the mind of Christ. ¿Cuántos están conmigo? Necesito la mente de Cristo. How many of you are with me right now that I need the mind of Christ? Ahí en tu lugar di, Señor, dame tu mente. There where you're at sitting down right now, say, Christ, please give me your mind. Quiero pensar y sentir como tú, Señor. I want to think and feel like you. No ver por mi beneficio, pero por el de otros. I don't want to see and do for my benefit, but for the benefits of others. ¿Qué otra mente, qué otra forma de pensar tenía Jesús? What other mind, what other way of thinking that Christ had? Jesús tenía una mente de servicio. Christ had a servant's mind. Tenía una mente de siervo. He had the mind of a servant. Mire lo que dice el versículo 7. Look what it says there in verse 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. It says there, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Esta palabra se despojó, de ahí encontramos la palabra kenosis, que es el título de nuestra serie. That word where we find ourselves, he emptied himself, is basically where we get the word kenosis, the title of our sermon Y series. significa que se vació de sí mismo. In other words, he literally emptied himself. Aunque fue 100% hombre, 100% Dios, también fue 100% siervo. That even though he was 100% man, 100% God, he was also then 100% servant. Imagínate, el creador de los cielos vino a la tierra para ser obediente. Imagine that the creator of the whole universe came here on earth to be obedient. Aquel que sostiene el universo en la palma de su mano, ahora está en la tierra y está aprendiendo la obediencia. Think about that. The creator of the universe that literally has it in the palm of his hand came on this world to be a servant, Aprendiendo a servir a los demás. to learn how to serve others. Hermanos, la obediencia no es simplemente una forma de hacer las cosas bien. La obediencia es seguir el ejemplo de Jesús. Everybody, obedience is not just following and fulfilling those rules and norms, but also being the example of Christ. Si tú te dices a ti mismo cristiano, entonces estás diciendo que estás caminando en obediencia con Cristo. If you call yourself a Christian, that means you're following yourself, walking with obedience with Christ. No estoy diciendo que somos perfectos en obediencia, I'm not saying that we're perfect in this obedience pero at lo all. que estoy diciendo es que estamos caminando hacia la obediencia a Cristo. But what I'm saying is we're walking towards that obedience with Christ. Porque eso es lo que Jesús hizo cuando vino aquí a la tierra, invitaba a los apóstoles a una entrega total a la obediencia. That's what Jesus did when he was on this world. He invited the apostles to put a total complete giving themselves to him. Jesús se vació a sí mismo para ser obediente al Padre. Jesús se vació a sí mismo para ser obediente a las leyes terrenales. Jesús se vació a sí mismo para ser obediente a sus padres terrenales. You know, Jesus emptied himself to have obedience to God. Not only that, obedience to the authorities that they were over the land, but also to his earthly parents as well. Hoy la obediencia no es un tema popular. Today in this world, obedience is not a popular thing. ¿Nos enseñan a los hijos a obedecer?
¿Cómo, perdón? No se enseña a los hijos a obedecer. Kids are not taught to obey their A parents. los estudiantes no se les enseña a obedecer. The students are not shown to be obedient. Los reglamentos del tráfico son simples referencias, no se obedecen. The traffic rules that we have, they're just things to refer to. They're not obeyed. O si existiéramos en una sociedad más obediente, las cosas serían diferentes. If we lived in a society that was more obedient, then things would be different. Pero la característica, no podemos esperar obediencia en la sociedad. La sociedad no conoce al maestro, pero tú y yo sí conocemos al No, maestro. we can't expect to be obedient within society because they don't know the teacher, the master. You and I do. La obediencia se trata de una relación con Dios. Obedience has to do with a relationship with God. El Señor Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo le obedezco. That's why the Father loves me, because I obey Him. Y lo que decía Jesús es que en medio de la obediencia había un intercambio de amor. Jesus says in the midst of obedience, there was this exchange of love. Y cuando tú y yo obedecemos al Señor es porque le amamos. And you and I, we obey God is because we love Him. Les he contado la historia anteriormente, la vuelvo a contar porque ya estoy viejito y puedo repetir las cosas. Oh, I'm sorry. Say that again. I'm sorry. Vuelvo a contar una historia. Oh, he's going to share this story because he's getting a little older now. He can do it. Esas amigas que salen es una muchacha con varias amigas y les dice a las amigas, vente, vamos al club, vamos a bailar, vamos a pasarla muy bien. There's this girl hanging out with all her girlfriends, and she's telling them, hey, let's go hang out, let's go to the club right now. Y ella les dice a sus amigas, no, yo no voy a ir, no puedo ir. And then one of the girls says to the friends, no, I can't go. Ellas, las amigas, burlándose de ella y tratando de presionarla, dicen, ¿qué? ¿Le tienes miedo a tu papá? And the friends were saying, what? Are you scared of your dad? Y ella responde, no le tengo miedo a mi papá. Then the other girl said, no, I'm not afraid of my dad. Amo a mi papá. I love my dad. Y lo que no quiero hacer es lastimarlo. But the thing is, I don't want to hurt him. Hay dos formas de obedecer, por miedo o por amor. There's two ways to obey, two forms of obedience, through fear or through love. Cristo obedecía por amor. Christ obeyed because of love. Y hemos sido llamados a obedecer por amor. We are called to obey in love. Requiere que seamos valientes en medio de una sociedad desobediente. It requires us to be brave in a society that's disobedient. Tenemos que ser llenos de fe en una sociedad que no tiene fe y creer que Dios premia a los que obedecen. We got to have faith in a society that doesn't have faith. That we have to believe that God rewards those who have Que that el faith. estilo de vida de obediencia es el estilo de vida que a Dios le agrada y es el estilo de vida que Dios bendice. That style of obedience is a style that pleases them, that shows them how grateful we are towards them. Para que podamos escuchar, creemos en esa promesa que un día vamos a decir, o Dios va a decir, bienvenido, buen siervo fiel. So that obedience that causes to one day when we go home, God can tell us those famous words, well done, good and faithful Estaban servant. entrevistando a un líder de alabanza de una iglesia. There were once upon a time interviewing a worship leader of a church. Y le pregunta el entrevistador al líder de alabanza, ¿no les resulta difícil ser obedientes en su And iglesia? the person doing the interview asked the worship leader, don't you find it very difficult to live out the call to obedience in the church? El líder de la alabanza dice, no, en absoluto. The leader said, not at all. Antes, los líderes se juntan con nosotros y nos preguntan qué nos gusta hacer y cuando descubren lo que nos gusta hacer, nos dicen que lo hagamos. Before asking us for something, the leaders will get with us and say, finding out what we want to do and what is the purpose it to us. Y entonces el entrevistador le dice, pero ¿qué pasa con aquellos que no saben lo que quieren? The interviewer asked the worship leader, but what about those who don't know what they want? El líder de alabanza dice, bueno, a eso los hacemos pastores. The leader said, well, those will make them pastors. Sí. El punto es de que hoy la sociedad le dice nos enseña a obedecer de la siguiente manera. What we're saying here, that society shows us how to obey in the following way. ¿Qué te gusta obedecer para que lo obedezcas? What do you like to obey so that then you can then obey? Pero la obediencia no es esa. But that's not obedience. El Señor nos dice, me quieres agradar a mí, imítame a mí. The Lord's saying, you want to please me? Imitate me. Queridos hermanos, hoy es el tiempo de ser una familia obediente. Dear family, today is the day to be an obedient, obedient family. Los cristianos obedientes serán aquellos que sean luz en medio de la oscuridad. The obedient Christians are those who are light in the midst of darkness. Sí, al mundo le gusta decir que tenemos miedo y que nos tienen asustados y que nos lavaron el cerebro. The world likes to say we're scared. You're just afraid that you've been brainwashed. Pero no, los hijos de Dios obedecemos porque hemos conocido el verdadero amor. No, the children of God obey because we've known the true love.
Fuimos obedientes a nuestros deseos y nuestros deseos nos corrompieron. We were obedient to our desires, but those desires, they tore us apart. Fuimos obedientes a nuestros amigos y nuestros amigos nos traicionaron. We were obedient to our friends, and our friends betrayed us. Fuimos obedientes a la sociedad y la sociedad nos engañó. We were obedient to society, and society betrayed us. Y cuando nos convertimos en gente desobediente, Cristo vino y murió por los desobedientes. And when we converted ourselves to disobedient, Christ came to this world and died for all the disobedient Y people. siendo desobedientes, Cristo nos amó. And being still disobedient, Christ loves Y us. siendo desobedientes, Cristo murió por nuestros pecados. And being disobedient, Christ still died for our sins. Siendo desobedientes, Cristo perdonó nuestros pecados. And being still disobedient, Christ forgives us of all our ¿Cómo sins. no voy a obedecer a Cristo si fue el único que me amó? How am I not going to obey Christ if He was the only one who loves me? ¿Cómo no voy a obedecer a Cristo si es el único que no me traiciona? How am I not going to love Christ when He's the only one that does not betray me? ¿Cómo no voy a obedecer a Cristo si es el único que me dice palabras de vida eterna? How am I not going to be obedient to Christ when He's the one that gives me words of life? No obedecemos por miedo, obedecemos porque hemos conocido al amor, hemos conocido a Cristo Jesús. We don't obey because we have fear. We obey because we have that love. We know the true love in Christ. Y quiero invitarte, si estás luchando entre obedecer a Dios o obedecerte a ti mismo, elige a Dios, no te vas a arrepentir. If you be struggling right now about whether obeying yourself or Christ, choose Christ. It's not going to fail. ¿Cuál es la vida cruciforme? La vida cruciforme es de una mente abnegada, una mente de servicio. What is the cruciform life is that mind of being a servant. Pero también, número 3, una mente sacrificial. But also number 3 is a sacrificial mind. Vamos a leer versículo 8 para estar terminando esta mañana. Let's read 8 so we can finish off this morning. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y añade Pablo, y muerte de cruz. Right there, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Qué maravillosa la condescendencia de nuestro Señor Jesús. Look how beautiful that is Jesus when He descended here on this earth. Porque no solamente se hizo hombre, Now He not only became man, no solamente se hizo siervo, not only did He become servant, pero voluntariamente se hizo un sacrificio por nosotros. but He voluntarily became a sacrifice for us. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Jesus said, nobody will take my life away. I give my life for everyone. Llevó su servicio y su amor por ti hasta el punto más bajo que fue la cruz del Calvario. He took His service, His life to the lowest point of all, the cross. Y la cruz desde entonces se convirtió en el símbolo del costo de nuestro discipulado. Eventually, the point that the cross became the symbol as the cost of discipleship. De ahí la palabra la vida cruciforme, That's where then the cruciform life comes in. donde Jesús dice, si alguno quiere venir detrás de mí, tome su cruz. That's why Jesus said, if somebody wants to follow me, they need to take up their cross. My cross. Jesús no solamente murió y sufrió por nuestros pecados, Not only did Jesus suffer and die for our sins, pero Jesús fue despreciado en la cruz, but also He was despreciado, perdón. rechazado. Oh, He was rejected on the cross. Y esto creo que duele más. And I think that's what hurts more. Muchos de nosotros podemos sufrir. Many of us can suffer. Muchos de nosotros crecimos en nuestro contexto pobres, necesitados e hicimos un cuero muy grueso. Many of us in the context we grew up poor and we developed that thick skin. Oh, pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a soportar el desprecio. But many of us are very few willing to go through that rejection. De hecho, he conocido más gente orgullosa siendo pobre que ricos orgullosos. I've met more people that have been prideful and poor and then not humble and rich. Quizá porque conozco más gente pobre como yo que gente rica. Maybe because Pastor knows more people poor than rich. Pero oh, hermanos, los pobres somos muy orgullosos. But everybody, them poor folk, they're very prideful. Los pobres decimos, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. The poor folks say, hunger takes me down, but pride brings me up. Y Cristo no solamente sufrió el dolor, pero sufrió el desprecio. But Christ not only suffered the cross, but also that rejection as well. Cuando Cristo nos llama a seguirle, no solamente se trata de sufrir por Cristo, es de
sufrir la muerte de nuestro orgullo. But when he calls us to follow him, not only because of his death, but also to defeat our pride as well. Y es lo que el Señor está diciendo, deja que la vida, la muerte de Cristo afecte tu vida y muera tu orgullo. That's what he's saying. Let the death of Christ affect your life and kill your pride. Es duro soltar el apego a nosotros mismos. You know, it's hard to let go of that thinking of ourselves. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. We love ourselves so much. Amamos nuestra voz, amamos nuestro rostro, amamos nuestras ideas, amamos nuestro orgullo. We love ourselves, we love our face, we love our voice, we love our pride, we love it all. Hay quienes dicen, estoy dispuesto a perdonar todo, pero la traición jamás la perdonaré. There are some who say, I'm willing to forget it all, but treason, betrayal, I will not. Lo que está diciendo esta persona, me amo demasiado que no perdonaré que alguien me traicione. Well, that person say, I love myself too much to forgive that betrayal. Pero Cristo Jesús te amó tanto que precisamente soportó la traición por ti. But Christ loved you so much that even he had to endure that betrayal for La you. cruz no solamente fue dolor físico, The cross was not only physical suffering, la cruz fue traición. it was also betrayal as well. La cruz también fue rechazo. The cross was also La rejection. cruz fue burla. The cross was also mocking. Allí en la cruz Jesús estaba colgado y la gente se burlaba de él. Jesus hanging on the cross, and people would be making fun of him, mocking him Y there. cuando Jesús invitaba a sus discípulos, dice, si ustedes quieren estar donde yo estoy, necesitan seguirme y caminar por donde yo camino. Christ even told his apostles, if you want to follow me, you need to go through me in the midst of it all. Queridos hermanos y amigos, Dear friends and family, ser cristiano no es un título que nos ponemos solamente porque vamos a una iglesia. being a Christian is not just a title we put on ourselves just because we go to church. Ser cristiano significa que estamos comprometidos con la vida de Cristo. Being a Christian means that we are committed to the life of Christ. Estamos comprometidos con el sendero de Cristo We are also committed to him and everything that he is. y que estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió. That we're also willing even to suffer just like Christ suffered. Muchos de nosotros Dios no nos va a pedir que demos nuestra vida física por Él. You know, some that Christ is going to ask you to give up your life physically. Oh, pero sí te va a pedir el Señor, deja que tu orgullo muera. But he will for sure tell you to let go of your pride. Deja que tu arrogancia muera. Let your arrogance die. Deja que tus deseos personales mueran para que la vida de Cristo se mueva en ti. Let your desires die off so that Christ can be moving inside of you. Este fue un hombre, leo la cita de Dietrich Bonhoeffer, que fue un cristiano que Hitler mató. I want to read this little quote from a man named Dietrich Bonhoeffer, a man that was even killed by Hitler himself. Y dice, estas palabras las dijo él, cuando Cristo llama a un hombre le pide que venga y muera. Quote says, when Christ calls a man, he bids him come and die. Y cuando este hombre fue martirizado, Hitler le dio la oportunidad que renunciara a su fe. When this man was martyred, Hitler gave him an opportunity to reject his faith. Pero este hombre dijo, es que yo sigo al crucificado. But this man said, I follow that one person who was crucified. Yo sigo al que sufrió por mí. I follow him who suffered for me. Es un honor para mí sufrir por él. It's an honor for me to suffer for him. Amigos, cuando sufrimos por Cristo no lo hacemos solos. Family, when we suffer for Christ, we don't do it alone. Yo sé que esta mañana no viniste a escuchar estas palabras, sufre como cristiano, I know you didn't come this morning to hear this word, suffer for Christ. pero el camino del gozo está precisamente en los pasos del sufrimiento. But the path of joy is through the midst of suffering. El camino de la resurrección, primero tiene que haber muerte. The path of the resurrection, there needs to be first death in there. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. The grain that falls down withers and dies, but that grows will bear a lot of fruit. Y a medida que pasan los años en mi persona, más y más pienso en lo que voy a dejar como un legado. You know, as the years go by, for example, Pastor sharing with us, he thinks about what is the legacy that he will leave. Cuando era joven no pensaba en mi legado. When he was younger, he didn't think about his legacy. Pero ahora que van pasando los años, sé que la muerte está más cercana cada día y tengo que pensar qué es lo que voy a dejar como herencia. And he's sharing with us that as the days go on more and more, he thinks about what do I need to leave as an inheritance. Y la única forma de sembrar seguro para el futuro de mis hijos
The only way to leave and sow that future for my kids. La única manera de dejar una bendición a mis nietos. The only way to leave that blessings for my La única grandkids. manera en que tú puedes dejar un legado es muriendo por Cristo Jesús. The only way you leave that legacy is by dying for Christ. Porque al morir en Cristo y por Cristo, el Señor da una nueva vida. Because for living and dying for Christ, He will then give you a new life. Dios es capaz de hacer oasis en el desierto. God is capable to be an oasis in the desert. Por eso nos llamamos oasis. Estamos en el desierto y Dios está haciendo una obra maravillosa entre nosotros. That's what we call ourselves, oasis, because God is doing something beautiful with us in the midst of the Dios desert. puede cambiar la tristeza en gozo. God can change that sadness to joy. Dios puede cambiar tu lamento cuando mueres, porque morir duele, pero también Cristo resucita. God can change that all, that even in the midst of the suffering and death, He also resurrects as well. No tienes que entender la vida cristiana, tienes que estar dispuesto a vivirla. You don't need to understand the Christian life, you need to be willing to live it. No tienes que entender cómo funciona eso de morir y vivir, solamente tienes que estar dispuesto a creer en aquel que murió y resucitó por ti. You don't need to understand that death and life, you just must be willing to do it and understand that person who lived and died for you. Únete a Abraham, que confió en Dios y salió de su tierra, de su parentela, y descubrió la tierra prometida. Look, think about Abraham, who walked away from his father, went to a place he wasn't going, but he found the promised land. Únete a David, que siendo un pequeño niño venció al gigante y se convirtió en el rey más grande que ha existido. Unite yourself for an example with David, who as a small boy defeated Goliath and would eventually become king of Israel. Únete a Pedro, que era un simple pescador y no conocía ni letras ni conocía la vida, y conoció a Cristo Jesús y se convirtió en el primer pastor de la iglesia. Think about the apostle Peter, who was just a fisherman. He didn't know anything at all, but eventually chose to follow Christ and eventually become the first pastor of the church. Únete a Pablo, que Pablo era un perseguidor, odiador de Cristo, pero descubrió que solamente Cristo le ama, solamente Cristo perdona, y Pablo fue el hombre que escribió la mayor parte de nuestro Nuevo Testamento. Gloria a Dios por ello. You know, unite yourself with the apostle Paul, who first went from being a persecutor of the church, killing Christians, who eventually chose to follow Christ, found that that's where the true love is, and we eventually known it as the writer of most of the books of the New Testament. Únete a Cristo, Unite yourself with Christ. porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Christ, being 100% God, became man. Te vino a buscar a ti. He came to seek you out. No buscó su beneficio, He didn't seek out his benefit. te vino a servir He came to serve y you. vino a sacrificarse por ti. He came here to sacrifice himself for you. Soportó la vergüenza y la burla. He supported all the suffering and the mocking. Soportó la traición y soportó el rechazo. He supported handled the betrayal and the rejection. Y lo hizo porque te amaba. And he did it because he loves you. Pero no solamente murió, But not only he died, Cristo Jesús resucitó. he resurrected as well. Y Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, And God the Father gave him the name that is above all names. para que en el nombre de Jesús tu rodilla y la mía se doblen. That in his name your knees and my knees will bow down in worship. Para que en el nombre de Jesús tú digas, yo quiero vivir una vida que no es egoísta. That in the name of Christ that we say we want to live a life that is not selfish. Yo quiero vivir una vida de servicio. We want to live a life of service. Yo quiero aprender a vivir una vida de sacrificio. I want to live a life of sacrifice. Y estas son muy buenas noticias. And this is good news. Amén, hermanos. Amen, everybody? Vamos a orar. Let us pray.